Tal? Bienvenidos todos a esta nueva tertulia del Eco de Teruel. En esta ocasión lo que vamos a intentar analizar es todas estas noticias que se han ido sucediendo a lo largo de la semana sobre el sector de la nieve, sobre el sector del turismo turolense, en realidad también el aragonés, ¿no? Porque al final esa incertidumbre que se cierne sobre el sector del esquí, sobre el sector de la nieve, afecta a toda la comunidad autónoma. Pero en el caso concreto de Teruel, estamos con la mirada muy fija a lo que va a suceder con, por un lado, el clima, que parece que nos está acompañando, ha vuelto el frío, bueno, ha empezado el frío, se están produciendo nevadas, las máquinas quitanieves ya están trabajando en las carreteras, y el factor 2, y el más importante, lógicamente, esos confinamientos perimetrales a los que estamos sujetos, los aragoneses, confinamiento por un lado provincial. Teruel está aislada, no puede llegar gente de fuera, no puede salir la gente de Teruel fuera, y también doble confinamiento también autonómico. Esta situación es la misma que se está viviendo en otras comunidades autónomas, como por ejemplo, comentábamos ahora fuera de micrófono con algunos contertulios, ¿no? El problema también en Andalucía. Estábamos hablando también de Cataluña, que ha sido además precisamente Cataluña, esta comunidad, la que ha abierto el debate. ¿Por qué? En estos momentos en Aragón estamos esperando a que el gobierno de Aragón autorice la apertura de las pistas. ¿Cómo lo tiene que autorizar? No es la apertura directa de las pistas, sino levantando ese confinamiento. ¿Por qué? Porque no es rentable en estos momentos mantener las pistas abiertas para un consumo minoritario interno. Es decir, en estos momentos solamente la gente de Huesca podría acudir a las pistas de esquí, o solamente la gente de Teruel podría acudir a las pistas de Teruel. Hay debate. ¿Por qué? Porque en Cataluña dijeron los empresarios del sector de la nieve que ellos sí querían abrir después del puente de la Inmaculada Concepción, mientras que en Aragón el presidente Javier Lambán decía que no veía prudente que esa apertura se produjese antes de la festividad de Reyes. De hecho, las últimas noticias que tenemos es que el presidente Javier Lambán ha pedido unificar los criterios de apertura de todas las estaciones de esquí de España con un plan nacional. Una regulación para que la que también ha tenido en cuenta que se tengan ha pedido que se tengan en cuenta criterios y directrices de otros países europeos. Por ejemplo, Francia e Italia de momento no abren. Andorra quiere coordinarse también con España. Hay muchos datos que analizar. Ha sido una semana muy compleja. Mientras tanto, el sector del turismo muy tocado está en una situación límite. Queremos conocer su opinión y también esas cifras del paro que conocíamos esta semana, coincidiendo con el 1 de diciembre y con ese cierre del mes de noviembre, 474 personas más en el paro en el caso de la provincia de Teruel. Estos son algunos de los datos que vamos a analizar en profundidad ahora. Para ello, contamos con nuestros invitados, con Ángel Gracia, presidente de la comarca de Gúdar-Jabalambre. Contamos también, bienvenido Ángel, contamos también con David Nadal, presidente de la Asociación de Empresas Turísticas de Gúdar-Jabalambre. Bienvenido también, David. Y con Raquel de la Cruz, propietaria de Viajes Teruel Tours, del sector del viaje, de las agencias de viajes que tan tocado está. Bienvenidos a los tres. Lo comentaba en esta primera introducción, ha sido una semana muy, muy intensa con estas noticias sobre el sector de la nieve. David, ¿cómo se está viviendo desde el sector de las empresas turísticas de la provincia? Bueno, pues hoy es un día agridulce porque nos hemos levantado con la alegría de ver la nieve en nuestras calles y en nuestros montes, pero con la tristeza de saber que no vamos a poder aprovecharla nada más que los que estamos aquí viviendo y con esas pistas cerradas. La verdad es que es desolador, estamos muy agobiados, muy tristes, porque económicamente nos estamos hundiendo. Muchos establecimientos ya han dado el cerrojo y en una marca como la nuestra, que en el medio rural mantenerse, hay que ser consciente que el que cierre es muy probable que no vuelva a abrir, y la verdad es que es una preocupación inmensa. Y además es que no nos sentimos culpables el sector hostelero de que los índices de la pandemia suban o bajen, porque hay muchas comunidades autónomas que han estado totalmente cerradas y subían y bajaban sin tener correlación con la hostelería. Y además los hosteleros también pensamos que podemos ser fedatarios del cumplimiento de esas normas de distanciamiento, de distancia entre mesas, de número máximo de mascarillas, de las normas sanitarias en general de desinfección, de una manera mucho más profesional
que si las personas se pueden reunir en sus viviendas y en casas de amigos para hacer algo que nadie les va a controlar. Entonces, creemos que estamos pagando justos por pecadores. El panorama es muy feo, estamos tristes. Es un debate muy extendido. Con respecto a las pistas de esquí, que ahora, pues, como comentabas, ha amanecido ya Teruel nevado en muchas zonas, ¿cómo vivís este debate, Ángel? Cuéntanos, como presidente de la comarca, ¿qué información llega y qué es lo que conviene hacer en un caso como en una situación como la que estamos viviendo? Bueno, yo en este sentido creo que la nieve es un elemento determinante en el tejido económico de esta comarca. Las dos estaciones de esquí son dos elementos fundamentales en lo que es la estructura fundamentalmente de toda la infraestructura turística. La verdad es que esta mañana he tenido la oportunidad de hablar con respecto a las dos estaciones y están trabajando para preparar todo lo que es la infraestructura, todo lo que es la nieve. De hecho, se está produciendo nieve y, en definitiva, pues a expensas de ver cuáles son las decisiones que se toman a este respecto. Yo comprendo la inquietud, la incertidumbre, la pérdida de capacidad económica que todo el sector, del importante esfuerzo que todo el sector turístico de la comarca está haciendo. Somos una comarca con una importancia significativa en cuanto a la infraestructura que en el sector turístico tenemos en este territorio y eso está acarreándonos el pagar de manera muy importante en este territorio, en esta comarca, la situación en la que estamos inmersos y, de hecho, pues el que tengamos los establecimientos en la situación que están durante todo este tiempo, algunos de ellos difícilmente van a poder abrir. Yo creo que esta situación, pues donde prima sobre todo la salud por encima de todo, pero de alguna manera yo creo que también se debería tener en cuenta ciertas singularidades. Los propios del sector me dicen que, bueno, como comentaba David, que en estas zonas hay un cuidado exquisito. Yo me atrevería a decir que estamos en una zona, pues, entrecomillada, libre de COVID en este momento, donde son puntuales y muy excepcionales las que se están dando y donde el tratamiento que estamos teniendo está siendo de tabla rasa y generalizado para todo el territorio. No hay ninguna cuestión específica que permita dar determinadas coberturas. De hecho, bueno, pues muchos restaurantes, muchos establecimientos en este momento están cerrados, pues porque la climatología impide el poder estar comiendo en la calle, en una terraza, en este tiempo en que nos encontramos, en una comarca como esta, ¿no? Entonces, esas cuestiones son tremendas. En cuanto a lo que es la apertura de las estaciones de esquí, yo creo que, bueno, esta es una cuestión que está en debate durante todos estos días. Es un tema muy complejo, donde yo creo que, bueno, las medidas que se adopten pues deben también tener una repercusión en todo el territorio y especialmente yo creo que primando pequeñas estaciones y viendo también cuál es la situación. Es decir, no es el mismo volumen que tienen las dos estaciones florenses, el volumen que tienen las estaciones del Pirineo. Y en ese sentido yo creo que es mucho más fácil el poder adaptarnos a determinadas medidas, determinadas decisiones en este territorio. Pero claro, tenemos un inconveniente y el inconveniente es que la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Aragón en este momento tienen los confinamientos perimetrales y eso hace que no seamos un territorio permeable para generar flujos de personas entre ambas comunidades autónomas. Si eso no se produce, yo creo que las estaciones de esquí de la provincia de Teruel, mientras no tengamos ese flujo de comunicaciones a través de la Comunidad Valenciana, pues solamente con el público turolense que pueda utilizar las dos estaciones son antirrentables. Esa es la cruda y triste realidad, ¿no?
Ángel, disculpa que te interrumpa. Por esta intervención que estás teniendo, el mensaje que nos estás transmitiendo es que ¿crees que se podría matizar y que a lo mejor Teruel debería ser analizado entonces como, por lo que dices, ¿no? de ser una zona en la que hay una baja incidencia de COVID, que tendría que hacerse alguna excepción, o que habría que estas situaciones de confinamientos tendría que revisarse y personalizarse en el caso de la comarca? Yo creo que habría que hacer un descenso más allá del marco autonómico o del marco provincial. Tenemos una estructura territorial en este momento que es la de las comarcas. Yo creo que en ese sentido esa estructura también debe ser operativa y debe servir para otras cuestiones. En este caso podría servir precisamente para estudiar y ver esas posibilidades de desarrollo y de funcionamiento que podemos tener. Lamentablemente, mientras estemos cerrados por la Comunidad Valenciana, nuestra comarca tiene una profunda vocación de relación con la Comunidad Valenciana y nuestros clientes están fundamentalmente en ese territorio, muy mayoritariamente, y otros también, pero muy mayoritariamente de ese territorio. Sí. Perdona que te interrumpa, los hosteleros también hemos solicitado y expuesto que es bastante injusto, ¿no? Que una comunidad autónoma como la que nos ha tocado estar aquí en el sur, los criterios de división y de confinamiento deberían ser por unidad de superficie y población, ¿no? En el caso de Raquel... Estamos en una... Sí. En la línea de tu argumentación, en el caso de Raquel, a lo mejor nos puede dar también un argumento, porque Raquel, desde la agencia de viajes, vosotros veis las cifras, ¿no? de lo que ha variado y del movimiento que se está produciendo o no a nivel provincial y autonómico. Bueno, no quería interrumpir a David, pero sí, así es. O sea, es que ya no solamente a nivel comarcal, como estamos hablando ahora de lo que sería Guadalajara, sino a nivel provincial, nacional y, por supuesto, ya europeo y mundial. Desde las agencias de viajes que estamos viendo desde el principio de la pandemia, los cortes, todo lo que son los planes de prevención para el COVID, porque claro, aquí el problema que tenemos es el equilibrio entre el poder trabajar independientemente del puesto de trabajo, ya no hablo solo del turismo, sino en el poder trabajar y en el COVID, ¿vale? Entonces, si perimetralmente estamos cerrados, no podemos trabajar de ninguna de las maneras, solamente con la capacidad no vive nadie, ni siquiera en la capital, un restaurante, un bar, una cafetería, solo con eso no viven, vivimos del turismo y Teruel es mucho de turismo. Entonces, no es lógico que se nos esté tratando desde el principio de la pandemia como un Zaragoza, como un Barcelona o un Madrid, cuando nosotros territorialmente no lo somos y lo que es cuestión de número de habitantes tampoco. Que ahora mismo haya solamente posibilidad de trabajar en terrazas cuando no tenemos la climatología que se tiene en Córdoba o en Granada, no es lógica tampoco. Y ya no solamente eso, que lo único que pretendemos es poder trabajar, es que tampoco tenemos las ayudas económicas para poder mantenernos. Ahí es donde estábamos hablando, que comentábamos antes de entrar en la entrevista, que va a haber muchísimas empresas y sobre todo hosteleros con pequeñas casas rurales que no van a ser capaces de mantenerse. Las empresas grandes, y en este caso hablo de Viajes Teruel Tours, llevamos 9 meses sin percibir absolutamente nada, pero sin embargo seguimos estando al pie del cañón, pues porque tenemos nuestro colchón, pues porque intentamos, puesto que la internacionalidad no se podía vender, hemos hecho que otras provincias vinieran a hacer turismo a Teruel, pero es que ahora mismo no podemos hacer absolutamente nada. O sea, si ni siquiera podíamos hasta antes de ayer movernos perimetralmente, salir de la ciudad para ir al pueblo, imagínate el hecho de poder traer turistas al esquí, ¿no? Y lo que comentábamos, ya no solamente valencianos, que es nuestro principal sector, sino de la zona de Cuenca, que también la tenemos cerca. Además, con la consecuencia podemos abrir las pistas, por lo cual tampoco podemos abrir la restauración, pero además, si no puedo comer y no puedo cenar dentro de un restaurante, ¿qué es lo que hago exactamente en ese fin de semana o en esas vacaciones navideñas? No se puede hacer absolutamente nada. Entonces, yo aquí el problema principal que le veo es que cada comunidad autónoma está llevando su criterio, que creo que debería ser el gobierno español el que fuera que pusiese, y sobre todo, o bien la OMS o bien Europa, los que
los que nos den exactamente iguales. Porque no puede ser que nos estemos ahora diciendo queremos abrir las pistas de esquí españolas y sin embargo no podamos abrir, o sea, nos digan desde Francia que no se nos ocurra abrir o desde Italia que ellos tampoco. Sin embargo, Suiza también quiere abrir. Entonces es que es un poco cada uno a su bola y esa es mi opinión. Se echa de menos un criterio único. De momento lo que parece que está claro es que hasta el día 20 aquí va a haber confinamiento, no va a haber cambios, a menos que a lo mejor si Ángel me corrige, que se produzca pues eso, alguna novedad en alguna reunión interna que tengan dentro de lo que es la estructura administrativa del Gobierno de Aragón. De todas maneras, seguiremos de cerca este tema. El próximo miércoles está en la comunidad autónoma tanto el ministro Illa como la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. Van a tener precisamente una conferencia interterritorial sobre estas cuestiones y sobre el tema de la nieve, que yo creo que el presidente de la comunidad autónoma tiene especial interés en que sea tratado, y sea tratado, pues yo creo que en un marco de país, ¿no? En ese sentido. Este tipo de cuestiones, pues hay veces que quizá vistas en una visión global y de conjunto se valora y se toman más en consideración los grandes complejos invernales frente a los más pequeños, como sería nuestro caso, y ahí, bueno, pues yo creo que es donde también se debe poner el acento en marcar esas situaciones y esas, llamemos, dos velocidades que puede haber en este. Pues muchas gracias, Ángel. Sí. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por ese recordatorio. Estaremos atentos y la semana que viene volveremos a conectar para ver si ha habido alguna novedad y esperemos que sea buena y vaya en la línea de todos estos comentarios, estas valoraciones, esta visión que habéis compartido con nosotros. Ángel Gracia, presidente de la comarca de Guadalajara-Hambre, gracias por participar. Lo mismo David Nadal, presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Guadalajara-Hambre, y lo mismo Raquel de la Cruz de Viajes de Teruel Tour. Gracias a los tres. Gracias a vosotros.